de la comparecencia. Se abre la reunión. Buenas tardes, señoras y señores diputados que nos acompañan, medios de comunicación y público en general. El Pleno de este Honorable Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión Especial de Análisis de los informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los planes estatales de desarrollo y de seguridad pública, acordó el pasado 15 de marzo del año en curso que comparecieran ante esta soberanía diversos funcionarios de la Administración Pública Estatal a fin de explicar lo asentado en el primer informe de gobierno. En este sentido, el día de hoy está con nosotros el señor secretario de Hacienda, el doctor Arturo Fuentes Vélez, quien atenderá las inquietudes, comentarios y reflexiones de las y los señores legisladores harán en torno al informe en comento. Propongo a esta soberanía que quienes integran la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública funjan como comisión de cortesía e introduzcan a este recinto legislativo al señor secretario de Hacienda del Estado, el cual se encuentra en la sala Víctor Hugo Rascón Banda. Si no hay objeción, se declara un receso a fin de que la comisión de cortesía cumpla su cometido. Nada. Señoras y señores diputados, continuamos con la reunión. Doctor Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, sea usted bienvenido a esta soberanía. Asimismo, agradecemos la presencia de sus colaboradores. Señor secretario, hago de su conocimiento que comparece ante este pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 de la Constitución Política y 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, así como en el acuerdo aprobado por este pleno con fecha 15 de marzo del año en curso. Con el propósito de desahogar esta comparecencia, me permitiré dar lectura del formato aprobado para estos efectos. Habrá 3 bloques de participaciones. En cada uno de ellos se concederá la palabra hasta por 5 minutos a las 3 representantes de las fuerzas políticas integradas en este honorable Congreso en orden ascendente. Las preguntas deberán de ser formuladas de manera concisa y estar relacionadas con el contenido del primer informe de gobierno. Al término de cada uno de los bloques, el secretario hará uso de la palabra hasta por 15 minutos para atender los planteamientos expuestos. Luego se dará paso a la etapa de réplica, donde de igual modo se concederá la palabra, si así lo solicitan, a los representantes de las fuerzas políticas integradas en este honorable Congreso en orden ascendente. A continuación, el secretario hará uso de la palabra para responder los planteamientos anteriores. Atendiendo lo expuesto, procederemos al desahogo de la comparecencia. La primera ronda de participantes, en primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada Cristal Tovar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.
Gracias, diputado. Gracias, presidenta. Bienvenido, secretario. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta comparecencia. Voy a ser muy rápida con mis preguntas porque son algunas. ¿Quién diseñó la aplicación móvil Pagos Chihuahua y cuánto costó su desarrollo? ¿Cuántos usuarios se han registrado en dicha aplicación y cuántos recursos han ingresado a través de su uso? Con el objetivo de combatir la economía informal, la evasión fiscal y el contrabando, informa que en el periodo de octubre del 2016 a octubre del 2017 se logró un avance de 255% respecto a la meta establecida por la Administración Central. ¿Cuál era esta meta y en qué consistía? También menciona que fueron adoptadas políticas, estrategias y acciones pertinentes para identificar y cuantificar las partidas de presupuesto sometidas a los órganos de vigilancia y control, y como resultado de su implementación se generaron ahorros por 33 millones. ¿Cuáles fueron esas políticas, estrategias y acciones pertinentes? ¿Cuáles son las funciones del Subcomité de Información Estratégica, así como quiénes lo integran? También menciona el informe que se elaboró el Programa Anual de Evaluación 2017, donde se sometieron 45 programas presupuestarios ejecutados en el 2016, publicándose los resultados de las evaluaciones en el mes de diciembre del 2017, mismos que se pueden consultar en los portales de los entes públicos responsables de dichos programas. No obstante, en el portal de Gobierno del Estado solo está disponible la evaluación de la Junta Central de Agua y Saneamiento. ¿Podría decirnos cuáles son los otros 45 programas y dónde puede la ciudadanía consultar los resultados de cada uno de ellos? ¿En qué consiste el bono de productividad que se entrega a secretarios, directores y jefes de departamento y cuáles son los requisitos de productividad que se deben cumplir para hacerse acreedores del mismo? ¿Cuántas reuniones ha tenido el Comité de Inversión Pública y cuáles han sido los resolutivos de el mismo, especialmente en lo que concierne a los proyectos de inversión e infraestructura de la administración pública? Por otro lado, mencionar que en el informe se hace referencia a la modernización y transparencia de la gestión gubernamental y con el propósito de mejorar la atención a proveedores y contratistas se diseñó el portal de proveedores mediante el cual cada uno de ellos puede realizar las consultas de estatus en el que se encuentran sus trámites de pago, sin límite de horario o con la posibilidad de generar reportes en línea, proporcionando certeza y confianza en cuanto al desarrollo de la diligencia. Tuvimos la posibilidad de ingresar a esta página y lo que sale es que el sitio está en construcción. El mismo informe menciona también que se tuvo un ahorro de 657 millones de pesos, que representa una reducción de 88% en este rubro al pasar de 742 a 85 millones. No obstante, en la página Unidos con Valor, que es la transparencia de publicidad oficial del monto que se maneja, es de 196 millones, que se redujo a 72 millones. Hay una disparidad de 13 millones. ¿A qué correspondería y si tiene que ver con comunicación social? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A continuación, se concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, representante de Movimiento Ciudadano. ¿No? ¿No va a hacer preguntas? El diputado Israel Fierro. A continuación, se concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Israel Fierro Terrazas, representante del partido Encuentro Social. Sí, te escondiste. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, diputados, honorable Congreso del Estado de Chihuahua. El de la voz, Israel Fierro Terrazas, en mi carácter de diputado de la 65ª legislatura e integrante del partido Encuentro Social. En esta ocasión me permito subir a tribuna a efecto de establecer posicionamiento y algún cuestionamiento al secretario de Hacienda Estatal en relación a los dos rubros económicos y por los cuales fue citado por este Congreso, y son los siguientes. Inciso A, los rubros obtenidos mediante un crédito a corto plazo por 2,000 millones de pesos con la institución bancaria denominada Interacciones S.A., institución de banca pública. Inciso B, cantidad que finalmente se calculó en 900 millones que fueran otorgados por el gobierno federal a nuestro estado de Chihuahua. Mucho se ha dicho del destino que se les brindara a dichos recursos fiscales y saber si
se había señalado que servirían para operaciones de gasto corriente. Mas, sin embargo, quisiera saber si de dicho presupuesto están contemplados los 5 ejes de desarrollo que desarrolla el gobernador en su plan de trabajo, como son: 1, desarrollo humano y social; 2, economía, innovación, desarrollo sustentable y equilibrio regional; 3, infraestructura y desarrollo humano y medio ambiente; 4, justicia y seguridad; 5, gobierno responsable. Me abocaré a aquellos temas que comprenden mi agenda legislativa y así como aquellos aspectos que considero importantes trabajar como prioritario, como es la institución de la familia. Me interesa saber si con las adquisiciones económicas de 2,000 millones más el apoyo federal de 900 millones se ha trabajado en temas como la educación, ya que tenemos maestros que reclaman sus salarios, lo cual impacta de manera directa en las familias chihuahuenses, como lo es el tema de educación de nuestros hijos y el sustento de las familias de maestros. Asimismo, no cuestiono las necesidades de solicitar los préstamos, sino saber en qué se han aplicado en beneficio de las familias chihuahuenses. ¿Cuál ha sido el apoyo al campo? Sabemos que tenemos frente a nosotros el problema de los productores de leche, que cada día es más evidente que nuestros productores enfrentan problemática económica al no poder vender su producto lácteo a un precio justo y que no sea en detrimento a su propia economía. Necesitamos más incentivos para el área rural. Por otra parte, es necesario también hacer saber que en este mismo rubro tenemos el problema de los productores de frijol en el Estado y por ello es necesaria una coordinación más efectiva entre la Secretaría de Hacienda del Estado y la Secretaría de Desarrollo Rural y una mejor empatía con nuestros productores chihuahuenses. Ahora, si bien es cierto que al suscrito he apoyado los temas de finanzas públicas, se ha realizado con la intención de reducir los costos financieros de la deuda para los efectos del refinanciamiento público, pero con la intención de que las familias chihuahuenses cuenten con mejor nivel de vida y no para que tengamos más deuda. Por esta razón es que desde la tribuna exhorto al Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga a bien fomentar la política pública en pro de fortalecer la familia chihuahuense desde todos sus ámbitos y ejes, como lo llama el Ejecutivo. Reitero mi apoyo a nuestros docentes con sus salarios, brindar apoyo a nuestros campesinos y ganaderos con los precios de sus productos, como lo es la demanda de los lecheros de Chihuahua. Apoyo a los productores del frijol de Chihuahua y solicito que ese recurso del que se habla se emplee en cuestiones prioritarias de nuestro Estado, que a la fecha notamos mucha problemática social. Reiterando que no estamos en contra del refinanciamiento ni de los apoyos federales, sino que pedimos sea aplicado en rubros que en verdad beneficien a nuestras familias del Estado de Chihuahua. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, presidenta, es cuanto. Gracias, diputado. Habiendo concluido la primera ronda de participantes, se concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al doctor Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, a fin de atender los planteamientos que se le han formulado. Muchas gracias, diputada presidenta, diputados, diputadas. Pues buenas tardes, estoy aquí para dar cumplimiento a los ordenamientos constitucionales y normativos que ya han sido citados y procederé a responder las preguntas en primer término de la diputada Tovar en el orden en que fueron formuladas. La aplicación móvil Pagos Chihuahua fue desarrollada por una empresa chihuahuense, Soluciones Móviles. Contuvo un costo de 150,000 pesos, se han realizado hasta el momento alrededor de 10,000 operaciones y este es uno de los mecanismos aunado a otros mecanismos de accionar de forma remota con los contribuyentes, que nos ha permitido disminuir el número de operaciones en las recaudaciones de rentas, pero incrementar la captación de recursos a través de ya sea medios alternos de pago, como son las tiendas de conveniencia, los supermercados, los mismos bancos,
como el propio portal de internet de Gobierno del Estado y esta aplicación que ya no hace necesario una visita a la recaudación de rentas. En el tema de las metas establecidas por la Administración Central en el programa de fiscalización, este es un ejercicio que se hace todos los años con todas las entidades federativas. En el caso de nosotros, la meta que estaba establecida era de 350 millones de pesos y lo recaudado fueron 371 millones de pesos. Por eso es que estamos hablando de un incremento en relación a lo que estaba establecido y en relación a lo que se recaudó en la administración anterior en el mismo periodo por el monto porcentual que ahí se ha señalado. En el tema de las políticas para generar ahorros adicionales, pues tiene que ver con todos los temas del acuerdo de austeridad que ya hemos comentado con ustedes en otras ocasiones. Ustedes recuerdan que este acuerdo de austeridad nos permitió economizar en partidas de forma muy importante lo que tiene que ver con asesorías, con partidas de comunicación social, pero también en otras partidas en donde el monto pudiera parecer menor, pero que sin embargo es muy importante. Como resultado de este acuerdo de austeridad, pusimos a la venta cerca de 500 vehículos propiedad del Gobierno del Estado y donamos a los municipios alrededor de 75 vehículos. Este no solamente representa un ahorro o un incremento de 12 millones de pesos en el ingreso, que eso fue lo que recaudamos, sino también una disminución importante en partidas como seguros, mantenimiento, combustibles, todo lo que está asociado al movimiento de un vehículo. Entonces, el caso de los teléfonos celulares, yo les he referido a ustedes en otras intervenciones, como cuando llegamos nos encontramos con cerca de 1.500 líneas de celular activas, las cuales decidimos suspender y reactivar solamente aquellas en donde el servidor público, por naturaleza de su función, tiene necesidad de contar con una línea telefónica de celular pagada por el Gobierno del Estado. Me refiero ahí a casos de seguridad pública, a casos de las personas que atienden las emergencias en la Junta Central de Aguas o en las Juntas Municipales de Aguas, quienes están a cargo de Protección Civil, los propios supervisores de las casetas de peaje, que en razón de los horarios en los que pueden ser requeridos, pues se justifica plenamente el que cuenten con una línea de celular pagada por el Gobierno del Estado. Todos los servidores públicos, sobre todo los que nos incorporamos recientemente, contamos con nuestros aparatos que teníamos antes, pagamos de nuestra bolsa las facturas. En el tema del Subcomité de Información y Estadística, entiendo que este es un subcomité de la propia Secretaría de la Función Pública, no tanto de la Secretaría de Hacienda, y sería en todo caso la secretaria del ramo la que pudiera darle más información al respecto. Por lo que tiene que ver con el programa anual de evaluación, efectivamente, hemos evaluado en cumplimiento a las disposiciones normativas correspondientes, hemos evaluado tanto programas locales como programas federales que estamos obligados a llevar a cabo la evaluación. Todas estas están publicadas en el portal de transparencia. A lo mejor la liga que usted buscó no era necesariamente donde están ahí, pero con mucho gusto le hacemos llegar la liga en donde se encuentran los resultados de las evaluaciones de todos estos programas. Bono de productividad, no hay un bono de productividad, solamente se paga el sueldo y la compensación. Los bonos a los que se ha hecho referencia en alguna publicación, en algún medio impreso, se refiere a los que están, a los que debemos de pagarle principalmente a los colaboradores sindicalizados en función de las diferentes negociaciones de contrato colectivo que se han hecho, pero no para secretarios ni para directores. Y el Comité de Inversión Pública, no le pudiera precisar en este momento el número de reuniones, pero sí le puedo precisar lo que hemos hecho. Este comité lo integramos el coordinador ejecutivo de gabinete, la secretaria de la Función Pública, la secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, el titular de la Junta Central de Agua y su servidor. Y en este comité es donde se reciben todas las solicitudes de inversión pública de todas las dependencias, y el comité trata de priorizar aquellas que se pueden llevar a cabo con recursos federales, porque la naturaleza de la obra o de la acción que se pretende llevar a cabo cabe dentro del programa de desarrollo regional, cabe dentro del fondo minero,
cabe dentro del Fondo Metropolitano y cuáles tienen que llevarse a cabo con recursos de inversión normal del Estado. Entonces es una mesa en donde se reciben todas las solicitudes que honestamente debo decirle nos superan con mucho en la capacidad que tenemos de realizar la obra, pero gracias a este comité es que se pudo llevar a cabo obra pública, inversión en los 67 municipios del Estado el año pasado y sobre todo tratando de alinear, lo cual es a veces difícil, las solicitudes de los alcaldes, las gestiones que muchos de ustedes reciben al recorrer sus distritos con las prioridades de la administración y lo que está contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo. Tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de encontrar aquellas áreas en donde se juntan precisamente de forma virtuosa a lo mejor esas 3 áreas de oportunidad y son las obras a las que les vamos dando prioridad inicial. Espero haber dado respuesta a todas sus preguntas. Déjenme ver si me faltó alguna. La de comunicación social. Ahí a lo mejor, mire, ahí hay varias cifras que se han también mencionado. Una es la cifra que está en el presupuesto y otra es la cifra que después se modificó como consecuencia de un artículo transitorio, en donde estoy hablando del presupuesto del 17, en donde a todas las dependencias se les reducen las asignaciones de comunicación social y ese mismo monto se le incrementa a la Coordinación de Comunicación Social, porque se tomó la decisión por parte del Ejecutivo de que solamente la Coordinación de Comunicación Social llevaría a cabo contrataciones y no como antes se hacía, que simplemente se diluía el gasto, a lo mejor hasta para darle un poco de dificultad al seguimiento, pero ahora todo el gasto de comunicación social lo ejerce la dependencia de la Coordinación de Comunicación Social y están registrados incluso en los propios portales de transparencia los contratos que esta administración ha llevado a cabo. En el caso del diputado Fierro, entiendo que su primera pregunta, porque también estaba, ¿dónde está el diputado Fierro? Acá está el diputado Fierro. Su primera pregunta, diputado, corríjame si estoy equivocado, se refería al destino del crédito de corto plazo y también al tema de los 900 millones de pesos, ¿así es? Muy bien. Como lo hicimos del conocimiento de toda la comunidad, el crédito que solicitamos de corto plazo es una necesidad para cumplir con las necesidades elementales de flujo de efectivo que tenemos al cierre del ejercicio, sobre todo en administraciones como la nuestra, en donde estamos partiendo de un presupuesto deficitario. Quiere decir que de entrada nosotros estamos reconociendo, y así se lo presentamos a ustedes, y así está aprobado el presupuesto, que las necesidades de gasto de las dependencias y de los organismos son superiores a las proyecciones de ingreso que tenemos. Afortunadamente, tanto en el año 17 como lo que esperamos resulte en el 18, nos esforzamos mucho en el tema de generación de ingresos adicionales, de forma que ese déficit se va reduciendo durante el año, pero indudablemente pues lo hicimos en diciembre del 17, en parte porque no recibimos oportunamente el famoso apoyo de cierre, que esa es una historia ya muy conocida por todos ustedes, a la cual habíamos firmado el 14 de diciembre y supuestamente íbamos a recibir antes día último. Como eso no sucedió, nosotros tuvimos que recurrir a este endeudamiento de corto plazo. Un endeudamiento de corto plazo es aquel que se va a pagar en los siguientes 12 meses y está limitado en la propia ley de disciplina financiera del monto máximo también que se puede solicitar. Es un mecanismo pues para aliviar las necesidades de flujo y lo hacemos así precisamente para poder cumplir con todas las necesidades del gobierno que efectivamente, como usted señaló, van en concordancia y alineadas a los 5 ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo. El apoyo que finalmente recibimos ahora en los meses de febrero y marzo, el apoyo de fortalecimiento financiero, ese tiene 2 partes, porque una parte de lo que no se entregó en diciembre iba a cubrir proyectos específicos, ya sea dentro de un programa del ramo 23 que se llama el programa de desarrollo regional, o una vertiente del Fondo de Fortalecimiento Financiero que va asociada a proyectos muy concretos. Si uno suma esos 2 convenios de diciembre, sumaban más o menos prácticamente números cerrados 80 millones, por eso es que ahora en este año recibimos 900, los 820 del cierre del ejercicio anterior que no recibimos, más los 80, que si bien eran un compromiso, no son de libre disposición, como sí son los 820. ¿A qué se destinan estos recursos? Pues se destinan principalmente
a cubrir las necesidades de déficit, a solventar el déficit del gobierno del Estado. Y el déficit puede venir de un organismo de educación, puede venir de un organismo de salud, puede venir de una necesidad de inversión extraordinaria que no estaba contemplada en el presupuesto, y es precisamente ahí donde debemos contar con estos recursos adicionales para poder hacer frente a estas necesidades. El tema de los productores de frijol y de leche, pues compartimos todos en el gobierno su preocupación porque puedan encontrar mejores condiciones, pero no registré ninguna pregunta específica para la Secretaría de Hacienda en el marco del primer informe de gobierno. Entiendo que es un posicionamiento suyo en lo personal, de su partido, seguramente, le digo, lo compartimos, pero no creo que haya ahí alguna pregunta que se relacione con el primer informe de gobierno. Si estoy equivocado, seguramente usted me lo hará saber en el momento de la réplica. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Puede tomar asiento y procederemos con la segunda ronda de participantes. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Rubén Aguilar Jiménez. ¿Ya no se encuentra el diputado? Bueno, entonces vamos a darle el uso de la palabra, por si regresa el diputado Aguilar, hasta por 5 minutos al diputado Alejandro Gloria González, representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Buenas tardes, con su venia, señora presidenta. Bienvenido, señor secretario Fuentes Vélez. El gasto público no debería consistir en cualquier erogación que la voluntad del mandatario dictamine, sino que en principio debe ser usado para obras y acciones que se traduzcan en beneficio de las y los ciudadanos, por lo que como grupo parlamentario queremos mostrar nuestra solidaridad con las personas que aquí representamos y por sus intereses. En materia de medio ambiente, la inversión resulta a todas luces insuficiente. Este rubro ha sido subestimado y olvidado por la presente administración. Gozar de un medio ambiente adecuado no es un derecho humano aislado, sino que para garantizar el acceso a ese derecho se deben realizar las acciones presupuestales necesarias para garantizarlo. De otra manera, se dejan las disposiciones constitucionales como letra muerta. Como legisladores, hemos cumplido con nuestra función y se han presentado varias reformas con el fin de fortalecer el ejercicio de las atribuciones que se conceden a la CEDUE. Sin embargo, si la administración no cambia su actuar, el resultado será el mismo y con el mismo pretexto, la falta de recursos. La administración actual se encuentra ahora ante la oportunidad de fortalecer el ejercicio gubernamental en el rubro del medio ambiente con la aprobación de las reformas integrales en materia de medio ambiente. La cosa está clara, tiene la pelota, por supuesto usted y todo su gobierno en su cancha. Ahora le toca al Ejecutivo hacer lo propio y en primer término evitar que Chihuahua siga destacando para mal como uno de los estados con más baja inversión en este rubro. Por otro lado, no quiero dejar pasar la oportunidad para cuestionarle sobre una asignación del presupuesto que a mi juicio parece discrecional. Recientemente hubo cambios en el proyecto que el Ejecutivo envió para aprobación del Congreso y en el cual podemos encontrar partidas y órganos de gobierno que no corresponden con los ejes a los cuales se le asignan, como es el caso de la coordinación de política digital. Recordemos la creación de la coordinación de la política digital y de gobierno abierto, bajo el argumento del del Ejecutivo de buscar un rediseño en la forma de trabajar del gobierno y que entre sus objetivos planteaban una mayor facilidad para los trámites al realizarlos por medios electrónicos, así como darle acceso a información pública sin obligar a los ciudadanos a acudir a los organismos de transparencia. Hoy, la coordinación de gobierno abierto ha quedado en el olvido desde la renuncia de su titular y no aparece siquiera en el presupuesto de egresos, a pesar
de que la Plataforma Nacional de Transparencia califica de manera reprobatoria a la Oficina del Poder Ejecutivo, fideicomisos, órganos descentralizados y varios municipios. Ahora bien, el presupuesto de egresos proyecta ejes transversales que supuestamente corresponden a los establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y cuyas prioridades de gobierno deberían ser definidas teniendo en mente a las personas. Ejemplo de ello es la prioridad, aunque tal vez solo de manera hipotética, que se le concede a la transparencia y el combate a la corrupción. Lo digo con argumentos porque hay inconsistencias evidentes cuando se ignora completamente una coordinación tan importante como la de gobierno abierto y por otro lado se pretende asignarle una cantidad desproporcionada a su hermana coordinación de política digital. Desconozco si la razón detrás de ello es la relación personal entre el gobernador y el titular de dicha coordinación o que ahora el Ejecutivo tiene la intención de sumar la producción televisiva como sus otros hobbies de periodista y gobernador. Lo que es cierto es que le asignó casi tanto dinero como a la Secretaría de la Función Pública, solo 20 millones menos que a la dependencia que ahora se dedica a la prioridad de gobierno actual, la persecución de funcionarios de administraciones pasadas. Su presupuesto excede al del Tribunal Estatal Electoral en años electorales o al del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información. Sobrepasa al de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo o Infraestructura de Chihuahua e inclusive al de la Secretaría de Desarrollo Municipal. Es un mensaje inquietante el que se da cuando se incluye en un eje rector denominado infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente, con el cual no tiene mayor relación y además su presupuesto se ubica solo 14 millones por debajo de lo asignado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Este dispendio es claro cuando tomamos en consideración que representa cerca del 60% de lo asignado a la Junta Central de Aguas y Saneamiento o a la operadora de transporte, las cuales deberían ser prioridad en un estado con clima desértico que carece de agua y cuyas principales ciudades no aseguran un servicio decente de transporte a sus ciudadanos. El eje en el que erróneamente se menciona la coordinación de política digital, con más de 75 millones y medio de pesos, debería contemplar programas ligados a la ampliación y modernización de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y uso de agua tratada, que deberían impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, así como la implementación de acciones y programas de mitigación, adaptación y o adecuación a los efectos del cambio climático causados por las actividades humanas, sociales y productivas. Por ello, le pregunto exactamente de qué manera se pretende gastar el presupuesto, la coordinación de política digital y también, dado que ahora dicen implementar un presupuesto basado en resultados, ¿cómo se medirán los resultados de dicho gasto desproporcionado y de no ser favorable, se podrían destinar a cosas verdaderamente importantes a fin de que se le dé la prioridad debida a la mitigación y al combate del cambio climático en reconocimiento de la vulnerabilidad que nuestro Estado tiene ante esta problemática? En relación al déficit que tanto se habla, termino estableciendo un análisis conceptual que surge al enterarnos de la declaratoria oficial hecha a través de sus oficinas, donde se hace público un subejercicio por 5,000 millones de pesos, a lo cual, como diputado, lo que le comento, que el cúmulo de gestiones en mi despacho seguramente les pudieran dar una idea o directriz de inversión necesaria en el Estado. Juárez requiere de inversión, el campo necesita de manera urgente la protección del Estado y sobre todo el tema de la seguridad es inminente. Muchas gracias, secretario. Gracias, diputado. A continuación se concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Leticia Ortega Maínez, representante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
Buenas tardes, bienvenido, señor secretario. Bueno, señor secretario Fuentes Vélez, en enero de este año se aprobó la reestructuración de la deuda bancaria bajo el argumento de que el gobierno obtendría un ahorro de 1.300 millones de pesos durante los 4 años que restan de la administración. Dicho ahorro sería canalizado a inversiones de obra pública, educación, salud, etcétera. Sin embargo, pues no hemos observado y bueno, hemos visto un proceso que parece ser no ha sido terminado en relación al refinanciamiento de la deuda. A 5 meses de la aprobación del refinanciamiento de la deuda por el Congreso del Estado, ¿cuál es el estatus actual que guarda el proceso con las instituciones financieras? Si estos proyectos de refinanciación ya están en ejecución, ¿cuál es el monto total a pagar en intereses para el año que corre 2018? ¿Por qué pregunto sobre los intereses? Porque pues resulta que en el 2017 el gobierno del estado pagó más de 2,000 millones de pesos en puros intereses a la deuda. Nos gustaría saber pues cuáles son los montos también de pago en concreto a la deuda en sí. Sírvase también, por favor, en darnos a conocer las tablas de amortización para cada uno de los nuevos créditos contraídos en el momento que las tenga. Agradecemos no las haga llegar. El proyecto de egresos para el año 2017 fue de más de 61,000 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado. Y de acuerdo a la cuenta pública, solo se ejercieron alrededor de un poquito más de 56,000 millones de pesos, por lo que se observa un subejercicio de alrededor de 5,000 millones. Señor secretario, ¿cuáles son los rubros de aplicación para ejercer este recurso? ¿Qué estrategia piensan implementar para que el subejercicio observado se resuelva y haya apego al proyecto, y haya un apego real al proyecto de egresos? También observamos una utilidad de 1.300 millones de pesos y la pregunta es ¿en qué se aplicó o en qué rubro se aplicaron estos recursos? Todo esto porque pues sabemos que hay una supuesta política de austeridad y que también para el año que entra se pretende implementar esta política, así lo define el decreto, ¿no? En el presupuesto de egresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del 2018. Y bien, si bien de acuerdo al comparativo de egresos entre el 2017 y el presupuesto del 2018, en el que se incrementó el gasto en desarrollo social y desarrollo económico, que según su informe entregado a este pleno fueron sustanciales, ¿nos podría explicar, por favor, por qué el incremento en el rubro de gobierno? Que según la lógica, en esta lógica, es sustancial también, pero pues es necesario saber la justificación de por qué el incremento en el gasto del gobierno. Y pues obviamente pues debido a esta política supuesta de política de austeridad. Hay otra cosa que me gustaría preguntarle, señor secretario, y es en relación a algo que mencionó usted hace unos momentos, y es en relación a el fondo minero. Este fondo minero, ¿a cuánto asciende y cuáles son las poblaciones que son beneficiadas con el fondo minero? Hay un problema muy importante de agua y un proyecto que se puede realizar en Naica, es un proyecto que le puede dar vida al pueblo y creo que el fondo minero podría ayudar a resolver. Básicamente son las preguntas importantes que tengo que hacer, señor secretario. Muchas gracias. Gracias, diputada. Concluida la segunda ronda de participantes, se concede la palabra al doctor Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, hasta por 15 minutos, a fin de que brinde su respuesta.
Señor secretario, respetuosamente le hago de su conocimiento que en los términos del último párrafo del artículo 55 de la Constitución Política del Estado, está usted compareciendo a informar bajo protesta de decir verdad sobre los asuntos inherentes a su encargo con relación al primer informe de gobierno presentado por el titular del Ejecutivo Estatal. Gracias, diputada presidenta. Diputado Gloria, en relación a la inversión, ¿dónde está el diputado Gloria? Diputado Gloria. En relación a la inversión en medio ambiente, como en esta como en otras materias, pues seguramente la inversión que podamos realizar cada año nunca será suficiente para solventar todas las necesidades. Sin embargo, particularmente en el presupuesto que ejerce la Secretaría de Desarrollo Urbano, que ejercerá en el 2018 en relación al 17, tenemos un 28% de incremento. Quiere decir que esa preocupación de la administración actual por estos temas está reflejada en el presupuesto y no es solamente un tema de discurso. En relación a la coordinación de política digital y la coordinación de gobierno abierto, las funciones de la coordinación de gobierno abierto fueron asumidas por la Secretaría de la Función Pública, que es la que las viene llevando a cabo, y la coordinación de política digital asumió algunas de las funciones que anteriormente se llevaban en la propia Secretaría de la Función Pública. ¿Qué está en el presupuesto de la coordinación de política digital? Aspectos como la contratación y el mantenimiento de la red de telefonía del Gobierno del Estado, lo que tiene que ver con toda la red de transmisión de datos y video por Internet principalmente, tanto del propio Gobierno del Estado, principalmente las recaudaciones de rentas, la red que utiliza la Fiscalía para transmisión de datos y videos, como la propia red de datos del Gobierno Central. La coordinación de política digital tiene además un proyecto para dotar de Internet sin costo en plazas públicas. Es un proceso que estará seguramente implementando en el transcurso del año. Eso explica en parte el incremento del presupuesto en relación al 18 contra el 17. Y en cuanto al tema de transparencia, nosotros como cualquier otro ente público y sujeto obligado por la ley de transparencia, nos sometemos a las evaluaciones que periódicamente lleva a cabo el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y quiero compartirle que en esta materia las evaluaciones que han realizado han sido incrementando en el porcentaje de incumplimiento de un 85%, que fue la calificación inicial, a un 95% en la segunda y a un 98.6% en la más reciente. Entonces, a pesar de que no exista propiamente como un ente separado esta coordinación de gobierno abierto, sí la Secretaría de la Función Pública, con el liderazgo que le toca asumir en esta materia y la coordinación de todos los responsables de las unidades de acceso a la información, estamos precisamente cumpliendo con los requisitos del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información. Y en el tema de subejercicio, que se refirieron ambos diputados, tanto el diputado Gloria como la diputada Ortega, voy a tardarme un poquito en hacer esta reflexión, porque tenemos que irnos al origen, a la fuente de donde muchos de ustedes seguramente están tomando ese dato. Quiero suponer que la fuente es uno de los informes que nosotros tenemos publicados en el portal de transparencia de acuerdo a la obligación de la CONAC, que es un reporte que se llama la clasificación administrativa por unidad responsable, que nos muestra diferentes momentos del presupuesto de egresos. Vienen ahí 4 o 5 columnas. Una de esas columnas habla del presupuesto aprobado, otra habla del presupuesto modificado, otra el devengado y finalmente el pagado. Y esta cifra, estos 4.965 millones, surgen de restarle al presupuesto modificado el presupuesto devengado. Cuando en realidad, si uno quisiera hacer una comparación para saber si hay o no subejercicio, habría que comparar lo pagado en ese mismo informe con lo recaudado en un reporte que está ahí mismo también en la presentación de la cuenta pública, que se llama el Estado Analítico de los Ingresos. Si fuéramos a comparar esas dos cifras, estamos hablando de comparar una cifra de 57.913 millones de pesos como pagado contra 57.674 como recaudado. Quiere decir que no solamente no hubo subejercicio,
sino que al contrario gastamos 239 millones más de lo que está ahí recaudado. ¿Cómo es posible que haya sucedido eso? Pues se explica precisamente por los saldos iniciales con los que toda organización, toda institución que maneje cuentas bancarias inicia un ejercicio, no inicia con saldos en cero. Pero en realidad la comparación para ver si hay o no subejercicio es contra esas dos cantidades, porque si tomáramos como fuente ese informe que ustedes los dos se han referido y nos vamos a los informes de la administración anterior, pues tendríamos que en el último año de la administración anterior hubiera habido un subejercicio, con comillas, de 10,619 millones de pesos, en el anterior de 3,579 y en el 2014 de 5,595, cuando seguramente todos estaremos de acuerdo que si algo no hubo en la administración anterior fue subejercicio. Entonces, esa interpretación del subejercicio sale, quiero suponer, de ese reporte, que es un reporte de CONAC. CONAC es el Consejo Nacional de Armonización Contable, que es un formato estándar para todos los estados que nosotros quisiéramos cambiar, y el origen de la diferencia es precisamente que nosotros entramos con un presupuesto deficitario. Si hubiéramos entrado con un balance primario positivo o al menos cero, como hubiera sido lo ideal, no estaríamos dando lugar a estos errores de interpretación que tienen que ver con el ejercicio de los recursos. En el tema del refinanciamiento, para pasarme ahora a las preguntas de la diputada Ortega, es un proceso que, como ustedes saben, nos tomó no nada más 5 meses, nos tomó 9 meses desde la primera vez que llegó la iniciativa a este Congreso y las distintas etapas de la discusión y del proceso legislativo que tuvo, hasta que finalmente en un evento público al que algunos de ustedes asistieron, con representantes de los organismos empresariales, con representantes de los medios de información y de las propias instituciones que participaron, se llevó a cabo la contratación de un solo crédito. Ya no son varios, ahora es un solo crédito, es un crédito con la modalidad de crédito sindicado, en el que participan con partes de ese crédito varias instituciones bancarias que ofrecieron en ese momento a la vista de todos sus mejores propuestas. Y la tabla de amortizaciones, con mucho gusto se la hacemos llegar. La conclusión del proceso se da en esta misma semana y con mucho gusto le compartimos la información que requiera, diputada, de este proceso, que le va a traer, como usted ya lo apuntó, beneficios al Estado en función de pagar una tasa menor. Desafortunadamente, en la medida en que va subiendo la tasa de interés, la TIE, ese beneficio de alguna forma se diluye, pero a final de cuentas existe, porque si no hubiéramos refinanciado los créditos, seguiríamos pagando a una TIE más 192 puntos, más 190, a diferencia de TIE más .82, que es ahora lo que vamos a pagar. Una de las mejores tasas, debo decirles, y ustedes lo pueden comprobar seguramente con informes que hay de los estados que enfrentan una problemática similar a la de Chihuahua. Créame que fue una negociación exitosa que se dio de manera abierta y transparente para todas las instituciones financieras que participaron. El concepto de utilidad al que usted se refiere viene también de los dos tipos de informes que manejamos en la cuenta pública. Hay informes que son de naturaleza contable y hay informes que son de naturaleza presupuestal. Y los informes de naturaleza contable no siempre incluyen los mismos conceptos que los de naturaleza presupuestal. Le doy algunos ejemplos. El tema de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores se incluyen en los informes presupuestales, pero no se incluyen en los informes contables, porque el gasto se registra precisamente en el ejercicio fiscal al que corresponden. O algunos incrementos que se pueden tener, que pudieran parecer. El caso del tipo de cambios a lo mejor el más ilustrativo. Nosotros recibimos dólares en las casetas de peaje, tenemos una cuenta en dólares. Si al cerrar el mes el dólar se revaluó en relación al cierre anterior, nosotros tenemos que registrar un incremento en el ingreso, aunque en realidad no lo hayamos tenido, nunca subió nuestro ingreso en dólares. Tenemos en ese momento más dólares porque el dólar subió de precio, y si el mes siguiente vuelve a bajar, pues si el mes siguiente baja, entonces tendríamos que reflejar una pérdida por tipo de cambio. Esas variaciones que se incluyen en los reportes contables
no se incluyen en los reportes presupuestales, como tampoco se incluye en los reportes presupuestales el tema de la depreciación, que sí se incluye en los reportes de contabilidad. Por eso es que encontramos a veces definiciones que no necesariamente corresponden con la contabilidad gubernamental, porque evidentemente no tenemos una utilidad o una pérdida del ejercicio, pero tenemos que reflejarlo de esa forma para apegarnos a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable. El tema del incremento en la parte de gobierno, pues tiene que ver a la reclasificación que se hace precisamente al hacer este presupuesto, ahora sí, en función a nuestro Plan Estatal de Desarrollo, a diferencia del anterior, que cuando yo me presenté con ustedes con ocasión de esa aprobación, hice referencia a que por no tener en ese momento, diciembre del 16, todavía un Plan Estatal de Desarrollo aprobado, estábamos siguiendo la estructura del plan de desarrollo vigente en ese momento. Esa es la explicación en el tema de la partida de gobierno. Muchas gracias. Gracias, secretario. Vamos con la tercera ronda de participantes y se concede la palabra al diputado René Frías Bencomo, representante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, secretario Arturo Fuentes Vélez, compañeras y compañeros. Bienvenido nuevamente al Congreso del Estado. Solamente voy a referirme a un tema, señor secretario, un tema que actualmente tiene a cientos de familias sin lo más elemental para subsistir. Un tema que hemos abordado varias veces aquí en el Congreso del Estado y que se ha hecho en la propia Secretaría de Educación. Como usted sabe, actualmente hay una deuda importante con maestros estatales nobles, con maestros interinos y con personal de apoyo y asistencia a la educación. Algunos de ellos tienen meses o hasta un año sin recibir sueldo. El gobierno, a través de la Secretaría de Educación, ha hecho en varias ocasiones compromisos de pagar los adeudos y los retrasos que se tienen. El último fue que el 15 de marzo se cumpliría, cuestión que tampoco, como en otras ocasiones, fue cumplida. Ello está generando un estado de crisis en el gremio magisterial y en el propio Estado, por lo que implica. Le decía yo ahorita que son cientos de familias que no cuentan con lo más elemental desde hace meses para subsistir, después de haber cumplido con su labor como trabajadores de la educación. Nos hemos encontrado que no solamente son 600 casos, como lo decía ahora hoy el secretario, hay cerca de 3,000 casos de compañeros que tienen diversos adeudos que se han ido acumulando. Y cada vez que hay una declaración por parte de algún funcionario, particularmente de la Secretaría de Educación, se dice que, se decía al inicio que era problemática de la administración anterior que dejó sin dinero al Estado. Se ha culpado en ocasiones a los maestros por la falta de documentos en sus trámites. Se ha culpado igualmente a funcionarios que ya han sido despedidos de la propia Secretaría, y se ha dicho también que es porque la Secretaría de Hacienda no quiere reconocer algunos trámites. El mismo secretario de Gobierno hace unas declaraciones desafortunadas en las que dice que es porque la Federación ha depositado recursos para nuestro Estado. Yo quisiera que usted, de manera muy clara, de manera muy seria, como le caracteriza, nos dijera cuál es la problemática que hay para que haya tantos compañeros de manera inédita, como hace muchos años que no se daba, para que no se le cumpla y no se le pague a los maestros lo más elemental, que es su sustento, su salario. Igualmente yo quisiera que usted me dijera si será posible que haya una verdadera coordinación interinstitucional, que las secretarías se pongan a trabajar conjuntamente con la misma dirigencia sindical para que se abata esta grave problemática y que no se convierta en un problema social mayor. En el informe del señor gobernador del pasado mes de febrero,
Desafortunadamente en el rubro de educación no se leyó ni un solo renglón, no hubo un comentario por parte de él, y bueno, ello da muestra del rezago tan fuerte que se tiene en el tema educativo. Se está, desde nuestro punto de vista, haciendo un daño irreversible al sistema al desmantelar algunos programas, pero lo más importante es el que se tenga a cientos de maestros sin pago, y nosotros consideramos que la participación suya como secretario de Hacienda es fundamental para que a la brevedad esta problemática sea abatida. Muchas gracias, señor secretario. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Enseguida se concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada María Isela Torres Hernández, representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor secretario, bienvenido. El Congreso del Estado autorizó para el presupuesto de egresos 2017 la cantidad de 61.954.630.000 pesos. En la cuenta pública de 2017 se señalan ampliaciones al monto autorizado por este Congreso por 7.294.576.742 pesos, y se informan reducciones por 5.053.081.158 pesos. Lo que resulta es una modificación al presupuesto autorizado por este Congreso. Entiendo que se puede hacer modificaciones. Dice que siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria y su justificación programática, si así lo amerita. Lo que resulta una modificación al presupuesto autorizado por este Congreso, ascendiendo a la cantidad de 125.584 pesos, es decir, mayor a la que el Congreso del Estado le autorizó al Ejecutivo. Ahora bien, en la misma cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 que envió el Ejecutivo al Congreso del Estado el pasado mes de febrero, nos dice que el importe gastado son 4.965.389.958 pesos. Fue en menor cantidad del presupuesto modificado. Por último, en la cuenta pública 2017 informan que se aplicaron únicamente 57.913.353.643 pesos, quedando pendientes de cubrir la cantidad de 1.317.381.983 pesos. Las obras que se contrataron con recursos del ejercicio de 2017 ¿están concluidas y pagadas en su totalidad o están en proceso y fueron preestimadas, por eso no se pagaron? ¿Cuáles son los programas que se dejaron de realizar en el 2017 por los 4.965.389.958 pesos que no se devengaron? ¿Por qué se le está engañando a la ciudadanía al no transparentar el presupuesto autorizado, toda vez que en el mismo no se autorizó el programa de inversión y obra pública? Viene en ceros, pero sí se ejerció. El mismo fue afectado por 2.639.292.407 pesos, y la cuenta pública no nos dice qué dependencias lo ejercieron. Se ejerció, pero se perdió. ¿Está perdido? No sabemos quién lo gastó. ¿Con qué recursos planean cubrir el boquete financiero generado? Por 6.000
68.359.000 pesos, los cuales se integran de la siguiente manera: 1.317.381.983 pesos por concepto del devengado no pagado. Ya lo ejercieron, ya lo gastaron, pero no se ha pagado. 4.965.389.958 por concepto de presupuesto modificado, que es un total a cubrir de 6.282.771.941 pesos. Esto es si consideramos que tuvieron ingresos reales por 58.127.675.449 y se pagaron, o sea, devengados y pagados, 57.913.353.646 pesos. Nos queda un saldo de 214 millones de pesos que están faltando. Estos 68.359.635 pesos. Porque refleja un ahorro de 1.151.946.579 pesos en el estado de actividades, cuando la realidad es que dejaron de pagar 1.317.381.983 pesos ya devengados, y dejaron de ejercer 4.965.389.958 pesos. En la deuda pública, ¿por qué informar el monto de la deuda pública con saldo al 31 de mayo del 2017 si el informe de gobierno abarca hasta el 31 de diciembre? ¿Por qué no informan el del crédito solicitado el 5 de diciembre del 2017, que después justificaron con el hecho de no haber obtenido en ese mes un apoyo del gobierno federal? No viene en el informe, que tratan de ocultar. En cuanto a cuánto asciende la deuda pública del Estado, lo hizo también la compañera Morena, creo que no nos lo contestó, secretario. ¿Y a qué destinó el Ejecutivo los más de 2,000 millones de pesos adicionales que se obtuvieron del gobierno federal? En el tema del subejercicio, ¿quién miente? Ha habido muchas versiones, pero lo que sí hemos visto los chihuahuenses es que hay un gran subejercicio en educación y sobre todo lo más doloroso, que es en los servicios médicos para los chihuahuenses. Gracias. Gracias, diputada. Finalmente se concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Jesús Alberto Valenciano, representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Buenas tardes, secretario, bienvenido, usted y su equipo de trabajo. Considerando que al inicio de la administración las finanzas públicas se encontraban en una situación de emergencia, lo cual obligó a emitir en enero de 2017 el acuerdo de austeridad a fin de racionalizar el gasto sin descuidar las obligaciones y funciones básicas del gobierno, a más de un año de firmado el acuerdo, ¿puede informar a esta soberanía los montos actuales que a partir de este acuerdo el gobierno del Estado ha logrado ahorrar en relación al último año de la administración pasada? ¿Qué medios alternos de pago ha implementado para mejorar la atención brindada a las y los contribuyentes de nuestra entidad? En materia de fiscalización, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos en materia de inventario de auditorías? ¿Puede explicar cuál es la situación de la deuda que actualmente tiene el Estado de Chihuahua? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.
Concluida la tercera ronda de participantes, se le concede la palabra al doctor Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, hasta por 15 minutos, a fin de que brinde respuesta a los planteamientos vertidos. Diputado Frías, en relación al tema de los pagos pendientes, es una preocupación que compartimos y en la cual hemos venido trabajando con la Secretaría de Educación y con la representación sindical. Me preguntaba usted cuál es la razón, y el problema aquí es que no hay una respuesta única, porque esta problemática se compone de múltiples razones, desde movimientos que se hicieron sin respetar a lo mejor los criterios o la normatividad establecido, trámites que a nosotros nos llegan incompletos y por lo tanto no podemos procesarlas, como trámites que también se hacen fuera de tiempo o que ya no alcanzan al calendario de nómina. Sin embargo, a partir de las últimas revisiones que se han llevado a cabo, precisamente en esta mesa donde participa la propia representación sindical, la Secretaría de Educación y nosotros, puedo informarle que 31 de estos trámites se pagaron ya en la nómina del 15 de marzo, 96 están programados para el 31 de marzo y 79 programados para el 15 de abril. Llevamos un desfase de más o menos 30 días en la programación de una nómina y cuándo podemos nosotros impactar un movimiento. Para darle un ejemplo, la nómina del 15 de abril, la nómina que se va a pagar el 15 de abril, se cerró el día 11 de marzo. Entonces, si un movimiento o si la verificación de uno de estos casos que cumple con todos los requisitos se hizo el 12 de marzo por la propia programación que ya se tiene, que conoce tanto la propia representación sindical como evidentemente la Secretaría de Educación, nos llega a nosotros el día 12, la fecha más próxima de pago es el día 30, y pareciera que si ya lo resolvimos el día 12, habría indolencia de parte nuestra y simplemente es el trámite que deben de llevar los procesos de nómina. Créame que estamos trabajando prácticamente de forma diaria con la Secretaría de Educación para poder darle solución inmediata a todos aquellos casos que efectivamente, como usted señala, cumplieron en su momento con todos los trámites y debieran esos profesores y profesoras de haber recibido su pago hace algunas semanas o meses en muchos casos. Y hay otros en los que no se puede proceder con la misma agilidad por distintas razones y estamos también tratando de resolverlo y de explicar también de esa forma cada uno de los casos. Diputada Torres, en relación a las ampliaciones y las reducciones, como todos ustedes saben, el presupuesto es dinámico y no pudiéramos quedarnos con las cifras aprobadas simplemente porque durante el año se registran variaciones, como usted bien lo ha señalado, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y le doy dos casos muy concretos que sucedieron en el año del 17. Al incrementarse el precio de las gasolinas, el gobierno federal recauda más impuestos por concepto de la venta de gasolinas y esos recursos que recauda adicionales deben forzosamente, porque así se ha establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, participarse a los estados y a los municipios. Eso explica por qué tuvimos participaciones federales adicionales en el año del 17 que no estaban contempladas, porque cuando nosotros hicimos el presupuesto, cuando el propio gobierno federal hizo su presupuesto del 17, no estaba considerado el incremento al precio de las gasolinas. Una vez que este se da, se incrementan las participaciones. ¿Por qué se incrementan también los ingresos del Estado? Pues porque exista más empleo y se pague más impuestos sobre nómina, porque exista un mayor cumplimiento de los contribuyentes, porque tengamos, como me voy a referir ahorita a propósito de la pregunta del diputado Valenciano, una mayor recaudación por ingresos de fiscalización. Y al mismo tiempo tenemos también disminuciones importantes. Ustedes recordarán que cuando yo me presenté ante ustedes en diciembre del 16 para presentarles este presupuesto del 17, traíamos ahí un renglón de 2.800 millones de pesos para una posibilidad de bursatilización, una emisión o reemisión de títulos de las carreteras que nunca llevamos a cabo. Al no llevarse a cabo, esa cantidad se tiene que descontar del presupuesto y afortunadamente se compensa con los incrementos que tuvimos. Eso por lo que tiene que ver a las variaciones en ampliaciones y reducciones. Al tema del subejercicio ya me referí, pero lo reitero una vez más.
A veces se comparan reportes distintos, reportes que son o contables y se tratan de comparar con los presupuestales, o se toman cifras de varios reportes y se integran en una sola, y ese dato no es necesariamente correcto. Ya me referí al tema de los 4.965 millones, cuál es el origen de esa cifra, cómo no es un subejercicio, sino es simplemente una diferencia entre dos renglones distintos de presupuesto. Y en cuanto a los 1.317, que esos salen precisamente del estado de actividades, ahí la explicación es más sencilla, precisamente porque al ser un reporte contable no incluye este concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores o ADEFAS, porque esos gastos se registran, como ya les comentaba, precisamente en el ejercicio en el que corresponden. En cuanto a la deuda pública, si hay algo transparente ya para todos los estados y municipios es el tema de deuda pública, precisamente a partir de la publicación de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de los estados y municipios. La Secretaría de Hacienda publica incluso los semáforos, los indicadores para cada una de las entidades federativas y de los municipios que han proporcionado información, y ahí está con toda claridad, y cada trimestre se actualiza el estado de la deuda pública. Ahí van a poder darse cuenta ustedes que lejos de aumentar en esta administración la deuda pública, la hemos disminuido gracias precisamente a que no se ha contratado nueva deuda y se ha podido reducir la deuda bancaria de largo plazo de 25.504 millones a 22.689, que es el dato de cierre de diciembre del 17. Otra vez la fuente es la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde está la información completa, total, transparente, porque para empezar es la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que tiene que acceder al registro de los contratos de deuda o de los contratos de financiamiento que hacemos cada uno de los estados y de los municipios. El crédito de largo plazo también está ahí publicado y está registrado, y es precisamente una de las explicaciones por qué en el renglón de pasivos de largo plazo hay un incremento en relación a cómo se cierra el año de 2016, precisamente porque en ese momento no estaba publicada esa cifra, no lo obligaba entonces los estándares de CONAC y el propio reglamento del sistema de alerta, como sí nos obliga ahora, y como está la Secretaría de Hacienda puntualmente publicando tanto en archivos en Excel, en el sitio de la Secretaría de Hacienda, como la propia publicación de los semáforos, en donde cada uno de los estados tenemos un indicador en función de 3 variables que la Secretaría ha definido y que toma de manera homogénea para todos los estados y para podernos comparar. Diputado Valenciano, en términos de los montos que hemos ahorrado por el acuerdo de austeridad, le refiero que el ahorro total que nosotros hemos estimado cuando comparamos periodos comparables de la administración anterior con la nuestra es de 1.738 millones de pesos. Lo más notable se da en el caso de asesorías, en donde de una erogación de 1.035 millones de pesos en la administración que concluyó, nosotros tenemos en el periodo comparable un gasto de 187 millones de pesos. Igual que en comunicación social, en donde traemos una disminución de 657 millones de pesos, que va al reducir de 742 que se gastaban a 85 que se gastaron ahora. Y ya me referí cuando la diputada Tovar hizo referencia a este tema, a los ahorros por vehículos vendidos, celulares, combustibles, mantenimiento vehicular. Los medios alternos con los que contamos, ya hice también referencia porque se me preguntó sobre la aplicación móvil, que es un método novedoso que tiene que ver precisamente con poder desde la comodidad de un teléfono inteligente, la propia aplicación que tenemos en internet, si ustedes no quieren usar su celular, pero quieren usar una computadora con acceso a internet, ahí está también la aplicación de Chihuahua Pagos, más la posibilidad de acudir a medios alternos como son las instituciones financieras, los supermercados y las tiendas de conveniencia. En fiscalización es una materia en la que nos sentimos muy orgullosos porque tenemos incluso reconocimientos de la propia autoridad fiscal. Tenemos el primer lugar en acciones de ejemplaridad y el segundo en cumplimiento de metas. Esto nos ha dado ingresos adicionales, ingresos por 550 millones de pesos. Y ahí hay varias medidas que hemos llevado a cabo, desde el propio programa de afiliación de contribuyentes al régimen de incorporación fiscal, el RIF,
a través de una campaña que llamamos Crezcamos Juntos, en conjunto con la Autoridad Federal, con el SAT, el programa de Amanece sin Adeudos que lanzamos en el mes de noviembre para que durante los meses de noviembre y diciembre todos aquellos contribuyentes que quisieran ponerse al corriente en sus adeudos fiscales pudieran hacerlo con porcentajes muy importantes de condonación de recargos y costos de actualización. Un incremento en relación a la administración anterior de 190% y de 157% en relación a la meta. Y también, de manera no menos importante, una disminución en el inventario de las auditorías que nos permite responder más rápidamente a este mecanismo y que el propio contribuyente tenga la certeza de que va a tener todavía los medios de defensa a su alcance si considera que hay una determinación equivocada en lo que nosotros estamos obteniendo. Al tema de la deuda ya me referí, simplemente les comentaría de forma muy sintética. La deuda del Estado sigue siendo compuesta por una parte importante, aproximadamente el 50%, que es la deuda bancaria de largo plazo, que es la que refinanciamos, la deuda que está garantizada con ingresos de peaje y con el impuesto sobre nómina. Recordemos que en la administración anterior se lleva a cabo una bursatilización del impuesto sobre nómina de los siguientes 15 años y la administración recibe el 50% de lo que sería la captación del impuesto sobre nómina de los siguientes 15 años para poderlo disponer en ese momento. A nosotros nos toca simplemente pagar esa deuda. Y tenemos el otro mecanismo que son los bonos cupón cero. Este es un mecanismo ideado por el gobierno federal a través de Banobras, en donde los estados que así lo decidieron en su momento pudieron acceder a un crédito del cual pagan solamente los intereses y al final del vencimiento del bono ya no se tiene que pagar el capital. Esa es la otra parte importante de la deuda. Entonces tenemos, si lo viéramos como una gráfica de pie, tenemos básicamente 4 rebanadas: los créditos bancarios de largo plazo, los créditos que tienen el respaldo de alguna emisión bursátil, los bonos cupón cero y lo que es la parte menor, que es la deuda de corto plazo. Con mucho gusto, diputada, dígame. Sí, diputada, enseguida viene el uso de la réplica para que le haga las preguntas nuevamente. Ok, adelante, diputada. Bueno, las que yo registré, diputada, me hice referencia a ellos. Usted habló de las ampliaciones, habló del subejercicio, habló de las obras en proceso, a lo mejor a esa no me referí. Las obras en proceso existen, tanto obras que se van a completar ahora en el mes de marzo, sobre todo las que son con recursos federales que tienen un vencimiento. Hay otras obras que están sujetas a su propio calendario, como las obras principalmente del Programa de Desarrollo Regional del ramo 23. Esos recursos no expiran, por así decirlo, con el ejercicio, ni expiran tampoco el 31 de marzo, como sí expiran otros recursos, porque están sujetas a su propio calendario. Quiere decir que cuando nosotros cerramos el ejercicio, registramos un pasivo porque hay una obra en proceso y tenemos obviamente el recurso. Si es un recurso federal que ya se nos haya radicado, lo tenemos ahí. Me referí ya a los 1.317 millones del reporte que se llama de estado de actividades, a los 4.965 que se interpretan como subejercicio que no lo son, y me referí al saldo de la deuda pública. Bien. Bueno, hay un anexo. Dicen que hay todo eso en obra pública, pero no lo encontramos. ¿Qué obra pública? ¿Quién lo ejerció? ¿Dónde está? Hay un anexo del presupuesto que trae el desglose de cada una de las obras que se llevaron a cabo en la administración anterior. El desglose de cada una de las obras es muy difícil de hacerlo en el presupuesto, precisamente porque tenemos que
captar la demanda de los municipios, recibir la normatividad de los programas federales, que no siempre son los mismos o con las mismas reglas, y es una de las tareas que hace precisamente el Comité de Inversión al que se refería la diputada Cristal Tovar. Este Comité de Inversión, que ya les referí cómo está conformado, es el que define las prioridades de inversión dependiendo de la disponibilidad de recursos. En la medida que van aprobándose presupuestos de los recursos, ya sea que vienen del presupuesto de egresos de la Federación o a tenerse disponibilidad en la bolsa que le llamamos de inversión normal del Estado, se van aprobando esas obras que después se le informan al Congreso. Existe una publicación exclusivamente de todo el detalle de la obra pública que puede ser consultada para referencia para saber precisamente la integración de esa cantidad. Pues yo no la conozco. Mi pregunta, lo que quiero que quede muy claro es que cuando presentaron aquí el presupuesto que nosotros les autorizamos, en ese rubro pusieron 0, no iban a ejercer, y sí se ejerció. Insisto, y hasta este momento será con ese anexo, pero no lo conocemos. ¿Alguien trae el anexo de inversión? ¿Alguno de ustedes? Gracias. Aquí están sus notas. Sus notas. Es un vale. Es un vale. Gracias, señor secretario de Hacienda. Le solicito que sea tan amable de tomar asiento. Una vez finalizadas las rondas de participaciones, así como las intervenciones del secretario de Hacienda, pregunto a las y a los señores diputados representantes de cada fuerza política que haya participado si alguno desea hacer uso de la palabra en vía de réplica. De ser así, sírvanse manifestarlo a efecto de levantar el registro respectivo. Pues no sé qué va a replicar, no participó. A ver, han levantado la mano la diputada Leticia Ortega, el diputado Alejandro Gloria, el diputado Miguel Vallejo. ¿Alguien más? ¿No? Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Vallejo. Muchas gracias, diputada. Bienvenido, señor secretario. Es un gusto tenerlo aquí en el Congreso. Quisiera aprovechar esta oportunidad para decir por qué no participé en la primera ronda y decir cuál es mi interés. Primero, porque ha habido una comunicación muy constante con la Secretaría. Pertenezco a la Comisión de Presupuesto y es por ello que constantemente resolvemos muchas de las inquietudes y no vi necesario venir a esta tribuna a ocupar ese espacio. Sin embargo, derivado de las participaciones, creo justo hacer unos comentarios. Cuando las cosas se hacen bien, creo que valen la pena reconocerse para incentivar y buscar que sigan sucediendo de esa manera. Para mí es importante reconocer en este gobierno del Estado, esta Secretaría de Hacienda, por el manejo que se ha hecho de su responsabilidad. Como lo dije en otra ocasión, no es lo mismo gobernar un Estado con 35,000 millones de pesos prestados que pagándolos. En esta ocasión hemos escuchado comentarios sobre ciertas confusiones que dicen existir al hablar del subejercicio. Ya hay una aclaración que se ha dado, pero se sigue en una constante haciendo declaraciones a que sí existe ese subejercicio, y esto se me hace muy similar, que se asevera igual como cuando se dijo que se iba a endeudar con 20,000 millones de pesos más al Estado. Inclusive se llegó a decir por algunas fuerzas políticas que se había endeudado el Estado con 20,000 millones más, cuando lo que se había hecho era una reestructura que nos iba a permitir un ahorro de más de 1,300 millones en un año. Creo que no reconocerlo y creo que no corregir esas declaraciones pues invita a que entonces
no se valore el buen actuar del gobierno y se siga por ese camino. De la misma manera, también se dijo que al principio de la administración habíamos acordado en este Congreso que se endeudara vía la bursatilización por 4,000 millones de pesos al Estado, cosa que tampoco fue real. Decir ahora que existe subejercicio creo que está tomando el mismo rumbo y yo creo que es sano reconocer y aceptar las maneras en las que se está dando. Yo vengo a esta tribuna a eso, creo que vale la pena felicitar a esta secretaría, como también en otras ocasiones he hecho un reclamo fuerte y aquí pido al secretario algo muy especial. En el tema de los maestros no ha habido el tacto político suficiente por parte de la Secretaría que le corresponde a la educación, no ha habido una respuesta como la que usted viene a dar. Yo creo que es oportuno decirlo, que existe una mayor coordinación con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación y el Sindicato de Maestros. Hay que darle respuesta a los maestros, en esas ocasiones hemos hecho señalamientos fuertes, pero en este caso creo que vale la pena reconocer porque el esfuerzo que se ha hecho en el saneamiento de las finanzas ha sido importante y ha tenido grandes resultados. Muchas gracias, secretario, por estar aquí con nosotros. Gracias, diputado. Adelante, diputada, pásele. Pásele, diputada. Contadores y gente que sabe de finanzas. Nosotros entendemos que puede haber gente que pueda venir a hacer la defensa, pero tampoco nos quieran venir a regañar, porque estamos ejerciendo nuestro derecho y estamos explicando muy claramente, porque si alguien ha hecho su chamba y ha revisado todos los informes que se han presentado, y a mí me han desmentido 5 o 6 veces gente y todos me dan una versión diferente de qué pasó con el subejercicio. Hay subejercicio y lo hay en educación y lo hay en servicios de salud, y ahí está. Que en otro hay sobreejercicio y lo quieren empatar, esa es otra cosa, pero sí hay subejercicio. Y aquí está, en una entrevista que dio el señor Eduardo Fernández, creo se llama, donde reconoce que hay subejercicio. Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la voz el diputado Alejandro Gloria González. Gracias, diputada presidenta. Bueno, primero quiero hacer un paréntesis y dentro de la comparecencia, pues obviamente exaltar cómo se está cargando el barco, ¿eh? Yo creo que en este Congreso a los que les interesa verdaderamente las finanzas públicas de este Estado, pues somos a todos los de la oposición. Aquí queda claro y queda evidente que la fracción de Acción Nacional, pues muy poco interés ha de tener en el tema y sobre todo, pues han de tener pláticas privadas, es lo que me deja claro, ¿no? De cómo van a ejercer los recursos del Estado, que esos recursos son públicos y de todos. Y pues me llama mucho la atención su defensa, mi querido diputado. La alianza ya está hecha, compañero. Ya, no tiene usted que pasar a este micrófono a exaltar las virtudes del Partido Acción Nacional y del gobierno en turno. Ya está hecha la alianza, no se preocupe. Ya le van a defender su porcentaje de registro. Y me da mucho gusto, pues obviamente, y quiero recalcar, pues obviamente, y aplaudir, ¿verdad? Aplaudir el reconocimiento de este gobierno. Yo lo reconozco y reconozco verdaderamente su creatividad y su capacidad para ejercer el cargo que hoy ostenta, pero lo que se viene a puntualizar el día de hoy es de manera formal, no estoy jugando. Y realmente lo que yo le vengo a decir es que, y se lo vuelvo a reiterar, y le voy a dar solamente un ejemplo que yo sé, y la primera salida va a decirme, no es gobierno del Estado, es
es el municipio, pero en el municipio de Chihuahua, en diciembre del año pasado, se ejercieron en materia de medio ambiente 58,000 pesos. A diferencia, reitero y recalco, a los servicios de información a la sociedad, por ese mismo rubro, se ejercieron 13 millones de pesos. ¿Sí? O sea, son sustanciales las diferencias, son marcadas las diferencias. Démonos cuenta de una vez por todas que el no invertir en la materia ambiental nos va a ocasionar y nos va a generar muchos más problemas el día de mañana. Y esos gobiernos que no inviertan hoy, quizá gobiernen mañana, y las repercusiones serias y formales cada vez son más evidentes. En cuanto al aumento que usted justifica aquí del 28%, y ya con eso me dice que no es palabrería, sino que verdaderamente es una ejecución y una disposición oficial de gobierno de incrementar en el 28% ese presupuesto, pues sí, si usted me aumenta 28% de 0 pesos, pues van a ser 28 pesos. ¿Sí? Aquí la realidad de las cosas es que no nos hemos dispuesto como servidores públicos a sentarnos y hacer una revisión sustancial de cuál es el incremento real que se le deben de dar a las cosas. ¿Sí? Si no solamente disponemos, si tenía 1,000 pesos, auméntenle el 28% para que digan que soy muy generoso. Ah, pues tiene 1,280 pesos. Qué bruto. Estamos generando una política interesantísima y de incremento en inversión. La política digital es un rubro que, como se los dije anteriormente, se le asignaron directamente 75,595,000 pesos. Es el capricho de mi gobernador para el canal 16 y el periódico Cambio 16, que ese periódico Cambio 16 jamás ha pasado por mis manos. Yo no sé si por las manos de ustedes, pero hay una clara evidencia de que se está jugando con el dinero público. Hay inclusive notas periodísticas donde se nos dice que de este periódico bonito 16 ha habido que tirar el periódico y mandarlo, hasta eso lo hacen bien porque sí lo mandan al reciclado, infinidad de periódicos, y ahí están las notas. Ahí están las notas en Parral, ahí están las notas en Cuauhtémoc, de este periódico, ¿sí? Y se han mandado a la recicladora. Bueno, por esa parte sí cumplieron con su objetivo, pero por el otro lado están tirando el dinero a la basura, hombre. El Ichitay, que es uno de los rubros que más importante o más peso deberían de tener, lleva 3 años con 55 millones de pesos. No se le ha aumentado un solo centavo, ¿sí? Y luego nos dicen aquí que también todo lo que oímos nosotros, todo lo que escuchamos, nada es real. El subejercicio fue reconocido, y yo se lo dije en mi intervención, fue reconocido por su misma oficina. O pone en control a sus personas que trabajan con usted, y las declaratorias las hace usted y únicamente usted, o entonces a la voz pública y a la información que tenemos acceso todos nosotros, porque yo no tengo acceso a su despacho y a revisar documentos en su despacho, pues a la información que es pública, pues denle un sentido de responsabilidad y vamos responsabilizándolo por lo que declaramos. Yo soy muy responsable en mis declaratorias aquí y soy muy responsable en mis exposiciones, y si hubo un subejercicio de 5,000 millones de pesos, fue reconocido por su misma oficina. Le reitero,
en base a las gestiones que hemos hecho nosotros, hay mucha necesidad, hay cero inversión y yo tengo, como se lo he llevado en sus oficinas en varias ocasiones, infinidad de carpetas donde se me solicita inversión para ciertos rubros. ¿Cuáles son esos? Infraestructura, educación y salud. Y el esquema de salud ya lo veremos cuando venga el secretario de Salud, porque le tenemos preparadas varias. Y que se vaya preparando y que venga preparado, porque realmente es un subejercicio lo que se está realizando ahí y es un verdadero robo en despoblado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, tiene el uso de la bola, diputada Leti Ortega. Sí. Adelante, diputado. Sí, el tema, que es lamentable que nos vayamos a ver temas relacionados con diputados y cuando en la comparecencia tenemos que tratar temas de la Secretaría, de los ingresos y del gasto, no temas ahora de una alianza que, por decirlo nada más, haciendo respuesta a su comentario, sí pertenezco a un frente que se está haciendo, pero no buscamos un convenio de transferencia de votos. Ese lo hicieron ustedes la elección pasada, en donde el PRI les dio los votos que ustedes tuvieron para poder llegar al Congreso. Hay una tendencia clara en donde ustedes no lograban obtenerlo y el PRI les regaló mediante convenio. Esos convenios ya los quitamos, ya no existen y no los firmamos ni nos van a transferir votos. Eso ya no existe gracias a la reforma que se hizo en este Congreso. Pero esa transferencia que usted dice que me van a hacer, esa la hicieron ustedes, nada más para aclarar. Y ya vamos a darle seriedad a la comparecencia y a dedicarnos a los temas de Hacienda. Exacto, diputado, esos temas no vienen ni al caso. Adelante, diputada Leticia Ortega. Bueno, es muy concreto lo que, en realidad pues se me quedaron en el tintero dos preguntas y una que no me hizo el favor de contestar, que es en relación al fondo minero. El fondo minero a mí me gustaría saber a cuánto asciende y a quiénes va dirigido. Y también, bueno, pues decir que en NAICA nuevamente se está generando un proyecto muy importante de agua y que tiene que ver también ahí en el proyecto pues la mina que siempre ha estado ahí por muchos, muchos años y que el pueblo también ha sido testigo, ¿verdad? Y de alguna manera ha realizado mucho trabajo en la comunidad y en la mina misma. Entonces, bueno, el fondo minero yo pienso que es importante más o menos de cuánto es ese fondo. Las dos preguntas así concretas sería ¿a cuánto asciende la deuda general del Estado del gobierno del Estado de Chihuahua hasta el día de hoy? Y bueno, aquí tengo algunos datos con números que son los ingresos reales que el presupuesto era como de 62,000 millones de pesos, ¿verdad? Los ingresos reales del gobierno del estado ascendieron a 57,673,825,360 pesos y de estos hubo un egreso, o sea, sí se pudieron ejercer 56,873,867,457 pesos. Entonces allí hay una diferencia de casi 800 millones de pesos, de los cuales me gustaría preguntarle, señor secretario, qué ha sido de estos 800 millones de pesos, cuál ha sido su destino, en qué se están invirtiendo. Muchas gracias. Son dos, ¿a cuánto asciende la deuda total y esta diferencia que a nosotros nos sale de 800 millones de pesos? Permítame, diputada, tiene una pregunta el secretario. ¿De dónde viene? Bueno, mire, según los datos que yo tengo son 57,673,825,360 pesos, ¿verdad? De los ingresos reales del gobierno, ¿no?
y los egresos reales, según nuestros datos, son 56,873 1,867,457 pesos, y la diferencia, hay una diferencia de casi 800 millones de pesos. Finalmente se concede el uso de la voz al secretario de Hacienda para aclarar o abundar en los temas tratados. Ya se fue el diputado Vallejo. Ah, no, ya está el diputado Vallejo. Gracias, diputado, por sus comentarios. Me refiero nuevamente al tema del subejercicio, para dejarlo claro, y como dijo la diputada presidenta, bajo protesta de decir verdad, no hay subejercicio, diputada, no hay subejercicio, diputado, hay una interpretación equivocada de información financiera. Si nos vamos a la misma fuente de esos reportes, les refiero, entonces la administración anterior hubiera incurrido en subejercicios de 10,000 y de 3,000 y de 4,000 millones de pesos en los últimos 3 años, lo cual a todas luces es imposible. Y si la fuente es la interpretación de un medio digital a una entrevista, pues no creo, nosotros de la misma forma desmentimos esa información que se publicó y no tiene para ustedes aparentemente el mismo peso la postura oficial en un comunicado de la Secretaría de Hacienda que la interpretación de un reportero en una plática. Entonces, me he referido con precisión a los 4,965 millones de pesos, les he explicado de dónde salen y por qué no se puede considerar como un subejercicio. Diputado Gloria, en relación a si las cifras que manejó se refieren al presupuesto municipal, pues ahí sí me declaro incompetente para abundar en esos temas. Lo que sí puedo decirle es el incremento de nosotros es de 73.4 a 90 millones de pesos, de ahí viene el 28%, es un incremento de 19.6 millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y la coordinación de política digital no tiene nada que ver con comunicación social. La coordinación de política digital, como le referí, tiene que ver con la telefonía, con el internet que utiliza el gobierno, con la red de datos y con este proyecto de brindar internet en sitios públicos. Finalmente, diputado Ortega, tiene razón, no me refería en las respuestas al Fondo Minero. El Fondo Minero es un programa federal, es el gobierno federal el que establece los montos, las reglas de operación, los plazos y los criterios de aprobación de los proyectos. Los municipios que tienen acceso a este recurso, que normalmente son aquellos en donde existen operaciones mineras, el recurso asignado para el Estado para este ejercicio es de 101 millones de pesos, los cuales empezarán a ser radicados una vez que se agoten los saldos de los ejercicios anteriores, porque todavía hay recursos de los ejercicios anteriores que los municipios no han acabado de ejecutar y que el gobierno federal no ha terminado de radicarle al Estado. Por último, esa diferencia que usted hacía, relación de 800 millones de pesos, si nos hace llegar la fuente de esos números, porque no me coinciden con los que yo traigo, estoy seguro que están tomados de algún informe de cuenta pública, los comparamos y le damos con mucho gusto una respuesta puntual por escrito de esa diferencia. Es todo, diputada presidenta. Gracias, diputado. Sí, adelante, diputada Leticia Ortega. Pues mire, la última información que está publicada está en la Secretaría de Hacienda, en la página de la deuda de entidades federativas. No traigo los datos aquí conmigo a la mano, pero también se las hacemos llegar tomando el dato precisamente de la propia página oficial de la Secretaría de Hacienda, para no darle una cifra que en lo que me vaya a equivocar por alguna cosa que luego ocasione más suspicacias. Pero la cifra oficial es la que tiene la Secretaría de Hacienda en su portal de la deuda de entidades federativas y municipios. Gracias, señor secretario. En virtud de que hemos concluido la comparecencia del doctor Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, solo me resta agradecerle su presencia y su amabilidad para atender las preguntas, comentarios e inquietudes que tuvieron a bien hacer mis compañeras y compañeros legisladores integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado.
A todas y a todos los asistentes les agradezco su presencia en esta reunión y les recuerdo que enseguida tendremos la comparecencia de la titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. Muchas gracias. Buenas tardes.